Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariano Castañeto, yo soy el lector del método Castañeto y estamos aquí, hemos llegado al segundo video de este cursito breve de 3 claves para estudiar mejor o cómo estudiar mejor. En el primer video, si recuerdan, habíamos visto el tema de la técnica de estudio propiamente dicha, es decir, que siempre es útil tener una técnica, aunque sea elemental, que no tener ninguna, y habíamos visto algunos temas o algunos puntos a tener en cuenta a la hora de abordar un texto. ¿Sí? Habíamos dicho que las bases para estudiar mejor, para tener un mejor rendimiento académico, eran tres. ¿Sí? En primer lugar, el método y la forma de abordar el texto. En segundo lugar, la organización de los tiempos, que es el tema que vamos a ver en este video precisamente. Y el tercer tema, la tercer clave que vamos a ver en el tercer video, es el tema de la mentalidad. Cómo me pienso yo como estudiante y qué es lo que puedo hacer para trabajar mejor la calidad de mis pensamientos. ¿Sí? Como les decía, en este video, en el video número 2, vamos a ver un tema que es fundamental, que es la organización de los tiempos, la planificación de mi tiempo, la gestión de ese tiempo. Porque ustedes pueden tener una buena forma de estudiar, pero si no gestionan y no controlan y no manejan, de alguna manera podríamos decir, si no administran bien el poco o el mucho tiempo que tienen, entonces, por más buena que sea la forma de estudiar, si ustedes no saben cuánto tiempo tienen, muchas veces se complica demasiado el panorama. Por eso, aprender a gestionar el tiempo, a planificar objetivos y tiempos es fundamental para lograr estudiar muchísimo mejor y sentirse mucho más cómodo con lo que están estudiando. ¿Sí? En primer lugar, tenemos que saber que en la organización de los tiempos está el 50% del éxito en los exámenes, sea el que sea. Sí, escucharon bien, el 50% del éxito en los exámenes está en la correcta organización de los tiempos. Por eso es fundamental, antes que nada, antes que ponernos a estudiar, antes que planificar o ponernos a leer algo, sentarse y dedicar un tiempo que sea lo suficientemente amplio como para tener claro cuál es el panorama de aquí en adelante. Cada vez que ustedes tengan un examen, cada vez que tengan un periodo de estudio, lo primero que tienen que hacer es, por supuesto, además de ver el material, que ahora lo vamos a ver bien en detalle, todo lo que hay que hacer es sentarse e invertir tiempo, valga la redundancia, en planificar ese tiempo. En primer lugar, una cosa que tenemos que hacer es tener bien claros los objetivos. ¿Sí? Tener claro, por ejemplo, qué es lo que quiero del año calendario, del año académico. Este año, preguntarnos cuántas asignaturas quiero presentarme, cuántas materias voy a dar, cuántos exámenes tengo que rendir, a qué oposición me tengo que presentar. En fin, tener claro de aquí a un año académico, tener bien definido qué es lo que quiero lograr. Porque cuando uno tiene definidos cuáles son los objetivos, trabajar por esos objetivos es muchísimo más sencillo. Porque cuando uno no los tiene definidos, cualquier cambio o cualquier inconveniente enseguida nos aparta. Como no sabemos qué es lo que queremos, entonces nos da absolutamente lo mismo continuar con el esfuerzo o abandonarlo. Por eso es primordial definir qué objetivos quiero para un año calendario. Por ejemplo, anotarme en 6 asignaturas, en 10, en 20, en las que fuese. ¿Sí? En primer lugar, un objetivo anual, porque les habrá pasado que uno, por ejemplo, en el brindis de fin de año, suele tener un montón de objetivos en la mente y decimos que vamos a hacer muchísimas cosas y luego está muy bien tenerlos, pero luego si uno no planifica detalladamente a lo largo del año, esos objetivos se van quedando solamente en deseos. Por eso, tener bien en claro primero qué es lo que quiero para este año, qué es lo que quiero para un periodo académico, qué quiero lograr. Una vez que definimos ese objetivo anual, supóngase rendir 10 asignaturas, lo que tenemos que hacer es planificar, una vez que lo hicimos anualmente, planificar por semestre o por cuatrimestre, planificar luego por mes, planificar luego por semana y hasta, si es necesario, por día. ¿Por qué? Porque podemos ponernos objetivos anuales, pero si no tenemos elementos intermedios o momentos para evaluar si estamos haciendo lo que tenemos que hacer para llegar a esos objetivos, en general nuestras fuerzas se tienden a dispersar. ¿Sí? Supóngase, dijimos que queremos rendir 10 asignaturas este año. Bueno, bien, tendré que presentarme en 5 asignaturas por semestre, supónganse. Bien, ¿qué tengo que hacer
durante ese semestre para llegar a esas 5 asignaturas. Entonces tengo que pensar, tengo que poner unos objetivos mes a mes para lograr que a fin de ese cuatrimestre o a fin de ese semestre, depende de la universidad, llegue realmente a rendir o a presentarme en la mitad de las materias que había previsto para el año. Y luego de planificar por mes, cada mes tenemos que ir más finos, hilar con más detenimiento y planificar qué es lo que tengo que hacer ese mes para a fin de mes llegar a estudiar o a leer determinada cantidad de material que me haya propuesto, ¿sí? Objetivos grandes, objetivos más pequeños que sean como estaciones, como momentos de testeo para ver si efectivamente estamos llegando con lo que queremos cumplir. Y también una vez que determinamos los objetivos para ese mes, determinar los objetivos para esa semana. Y en ese sentido siempre es bueno tener un horario para esos objetivos de esa semana y objetivos del día a día, de lo mayor a lo menor, siempre, ¿sí? Tener grandes objetivos y a su vez objetivos más pequeños que me permitan llegar a ese objetivo. Pero no alcanza solamente con tener los objetivos en la mente. Siempre les recomendamos desde Método Castañeto que tengan alguna agenda, algún lugar para anotar este tipo de cosas, de tal manera que siempre lo tengan presente, ¿sí? Una vez que ustedes determinan los objetivos anuales, como habíamos dicho en el ejemplo, rendir, por ejemplo, 10 materias anuales y luego determinan qué es lo que tienen que hacer por semestre, por cuatrimestre, por mes y por semana, siempre les recomendamos, respecto a la organización de los tiempos, ser en esta etapa lo más detallado posible. ¿Qué significa esto? Que una vez que ya tienen claro todo lo que tienen que hacer, planifiquen y distribuyan el tiempo de dos maneras. En primer lugar, siempre les recomendamos que impriman algún calendario mensual o tengan en alguna aplicación en el teléfono o en el escritorio de la PC, del móvil o lo que fuese, algo bien visible donde esté claro qué es lo que van a hacer, cuál va a ser el trabajo intelectual, qué es lo que van a leer, qué van a estudiar durante ese mes. Supónganse que estamos en el mes de octubre. Bueno, del 1 al 31 de octubre, ¿qué voy a estudiar cada día? ¿En qué momento voy a estudiar? ¿En qué horario? Yo les recomiendo que lo impriman en papel porque muchas veces por cuestiones tecnológicas, que me quedo sin batería, que no tengo electricidad, tal vez si lo tenemos en un dispositivo electrónico a veces no tenemos la posibilidad de verlo continuamente. En cambio en el papel es infalible. Uno lo puede tener en el escritorio, en el lugar de estudio, en la oficina, en una agenda, en fin. Imprímanse un calendario mensual, Google, hay muchísimas aplicaciones, mismo en la PC hay muchas aplicaciones que les permiten bajarse un calendario. Imprímanse uno que les guste, que sea lindo visualmente, donde van a detallar con el mayor detalle posible qué es lo que van a estudiar cada día durante ese mes. Horario y qué es lo que van a estudiar. Contenido, material, ¿sí? Y luego que hicieron eso, esa planificación mensual, hagan si se quiere, se llama un horario mensual, un horario semanal, perdón, donde van a poner de lunes a domingo los horarios que tengan, no solo para estudiar, sino para hacer todas las actividades que tengan durante la semana, ¿sí? ¿Para qué esto? Para darle un orden también al estudio. Supónganse que ustedes tienen en la mente cuándo van a estudiar, pero no lo tienen definido. Eso también atenta muchísimo contra la atención y contra la concentración. Por eso es importante también tener por escrito un horario semanal, de lunes a domingo. Y en cada día determinar cuál va a ser mi horario de estudio. Un horario que tenga un inicio y que tenga un final. No es lo mismo estudiar en cualquier momento, en cualquier lugar o cuando tengo ganas, sino que acuérdense que es necesario hacer un hábito. Así como lo tienen para de pronto ir a la universidad, ir a trabajar, el curro, descansar, comer, alimentarse, estar con familiares, etc. Lo mismo para estudiar. La mente se tiene que acostumbrar que a esa hora y en ese horario, en ese día, tiene que estudiar y no hacer otra cosa. Por eso insistimos tanto en que ese horario tenga un comienzo claro y un final también claro. ¿Qué es lo recomendable en cuanto a los tiempos de estudio, la organización de los tiempos de estudio diarios? Bueno, de eso depende. Tal vez ustedes no tengan tanto tiempo para estudiar diariamente, pero lo que sí siempre recomendamos es que por lo menos todos los días lean algo. Si ustedes tienen la posibilidad, por ejemplo, de hacer 2 sesiones de 45 minutos por día, les diría que es lo ideal. Es decir, estudiar por lo menos 2 horas por día. Si ustedes estudian 2 horas por día durante todo el año, les puedo asegurar que no tendrán casi dificultades por llevar adelante ninguna asignatura. Por supuesto, es algo general, habría que ver cada caso en particular, pero
si ustedes acostumbran a la mente a un ritmo sistemático, continuo de estudio, el estudio, valga la redundancia, se simplifica muchísimo. Por eso, todos los días un poco, aunque sea media hora, aunque sea algún tiempo muerto de espera, un viaje, lo que sea. Desde ya lo mejor es estar en sus casas, en algún lugar cómodo, estudiando. Pero si no tuvieran esa oportunidad, siempre traten de que sea todos los días, aunque sea un poco. ¿Sí? Cuando ustedes planifiquen los momentos de estudio, tengan en cuenta que esa primera planificación inicial seguramente no les salga al primer intento. Tal vez ustedes planifican una estrategia de estudio de lunes a domingo y esa estrategia se dan cuenta que poniéndola en práctica una semana no sale tal cual estaba prevista. Bueno, precisamente para eso es la primera planificación, para que falle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de esa primera planificación van a ver con más claridad en qué momentos pueden estudiar mejor, cuáles son realmente los horarios de estudio, porque lo cierto es que muchas veces nos pasa a todos, confundimos realidad con deseo. Quisiera estudiar 4 horas por día y de pronto me pongo 4 horas en el horario y me doy cuenta que durante la semana lo cierto es que me tengo que ocupar de cosas de mi casa, de mi piso, no llego a tiempo, tengo que hacer trámites y ustedes tal vez se pusieron 4 horas por día de estudio y en la realidad, en los hechos, esas 4 horas están lejos de ser cumplidas. Entonces, para la semana siguiente lo que van a hacer es volver a ajustar esos horarios, ¿sí? Cuando ustedes tienen una suficiente claridad con los verdaderos horarios de estudio, ustedes se pueden planificar mucho mejor con el material que tienen para estudiar, ¿sí? Acuérdense que insisto, nos pasa a todos, y esto lo aclaro porque no es que el estudiante es un espécimen aparte, sino que a todos nos pasa que queremos hacer muchas cosas y el tiempo que tenemos en general es escaso. ¿Cuál va a ser el secreto entonces? Planificar y aprender a gestionar bien el poco o mucho tiempo que tengan, ¿sí? Entonces, si ustedes se hacen esa primera planificación inicial, lo que es importante es ir ajustando, ir evaluando si efectivamente ustedes pueden cumplir con esa planificación. Por eso, el mejor momento para empezar a probar esto es cuando comienzan las clases, cuando comienza un ciclo lectivo, cuando empiezan una asignatura. ¿Por qué? Porque ahí todavía no tienen tanto caudal de cosas para leer y tienen oportunidad de ir ajustando. Tal vez no se les acumule tanto el material, ¿sí? Bien, una vez que ustedes van comprobando que esos horarios de estudio se pueden más o menos cumplir, cuando llegan los momentos de los exámenes, que en general suele ser al primer mes de comenzadas las clases, siempre tienen que tener bien en claro cuál es la cantidad o qué material es el que tienen que estudiar y leer. Esto también es fundamental. No es lo mismo estar diciendo permanentemente que voy a estudiar 2 horas por día sin saber qué es lo que tengo que estudiar, que si por otra parte tengo claro cada día qué es lo que tengo que hacer. Por supuesto, esto no es para martirizarnos, para pensar que si no cumplo a rajatabla con lo que tengo cada día no voy a aprobar, sino, como les digo, es para ir ajustando poco a poco y para ir aprovechando los esfuerzos que hacemos cada día. Supónganse que ustedes comienzan las clases, tienen una asignatura X y vamos a suponer, para hacer números redondos, que tienen que estudiar 300 páginas y tienen 30 días para estudiar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sencillo. Lo primero es un sencillo cálculo matemático. 300 dividido 30, tienen que sacar un promedio de cuánto tendrían que leer por día, ¿sí? En este caso, dijimos, tenemos 300 páginas y tenemos 30 días para estudiar. 300 dividido 30, 10 páginas por día. ¿Qué significa esto? Que en principio lo ideal sería, en ese horario que nos armamos, semanal, tendríamos que estudiar 10 páginas por día. Ahora bien, cuando uno planifica, uno puede planificar determinado objetivo, determinado horario de estudio, pero vieron que en la vida real, en general, uno siempre tiene imprevistos, tiene momentos de mayor cansancio, etcétera, etcétera. Bien, ¿para qué sirve este promedio que yo tengo que tener en la mente en material? Páginas de libro, páginas de resumen, lo que fuese. En este caso es el ejemplo de 10 por día. Si un día, por ejemplo, ustedes estudian 10 páginas por día, están bien con la planificación. Si el día siguiente estudian otras 10, están bien. Supónganse que empezaron lunes, martes y un miércoles, de pronto tienen un imprevisto y no pueden estudiar esas 10 páginas y estudian 5. Como ustedes saben que tienen que estudiar 10 páginas por día, si un día estudiaron 5, al día siguiente saben que van a tener que estudiar 15, por lo menos para estar al día.
Y si no pueden al día siguiente, saben que tienen un arrastre de 5 páginas que en algún momento tienen que recuperar. Insisto, esto no sirve para estar martirizándose, sino que sirve para una correcta gestión del tiempo, ¿sí? Y una última cosita con respecto a esta gestión del tiempo. Cuando se anoten a las asignaturas, cuando elijan qué materia cursar, algo muy importante es tener presente de antemano con qué tiempo cuento para estudiar. Muchas veces nuestro horario se ve consumido por el trabajo, por la familia, por los hijos, por otras cuestiones que tenemos que atender, y en realidad confundimos, como les dije al principio, el deseo con la realidad. Tengan siempre bien en claro cuánto tiempo real tienen para estudiar, porque eso, cuando uno no lo tiene claro, muchas veces lleva a fracasos en el estudio. Y a veces nos va mal, la mayor parte de las veces nos va mal. Les diría que 9 de cada 10 estudiantes no les va como quisieran, por una incorrecta organización de los tiempos. Es decir, que no saben realmente cuánto tiempo tienen. Confunden lo que quisieran hacer, el tiempo que quisieran tener, con el que realmente tienen. Entonces esto, si ustedes al principio de cada cursada, al inicio del ciclo lectivo o al inicio de una temporada de estudios se organizan bien, van a ver que todo es muchísimo más sencillo. Y si esto, la correcta organización de los tiempos, lo ensamblan con una con un correcto acercamiento al texto, lo que vimos en el primer video, van a ver que con estas dos cosas ya el estudio se simplifica enormemente. Acuérdense, para terminar, que en la organización de los tiempos está el 50% del éxito en los exámenes y en el estudio en general. Inviertan tiempo en la planificación y van a ver que junto con una correcta organización del material de estudio les va a dar unos resultados que ni siquiera imaginaban.